Bienvenido a Consultor IT, un podcast dedicado a los amantes de la tecnología que quieren seguir aprendiendo de Internet. En cada episodio aprenderás un poco más de temas como la programación, la inteligencia artificial o cómo hacer comercializable tu plataforma online. Contigo, Luis Peris. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí a Consultor IT. Bueno, en esta ocasión os traigo un podcast que a mí me hace especial ilusión, porque ya era una pelea que tenía a finales del 2020 por ahí sobre la tecnología blockchain, ¿vale? Porque había mucho hype sobre aquella época y yo ya hice unos podcasts bastante críticos, que me criticaron también por ello, porque no creía que la gente lo estaba entendiendo bien, o quizá yo no era el que lo entendía en aquella época. Pero bueno, por eso os traigo este podcast, porque ahora que ha pasado tiempo, ahora que, que estamos en 2024, desde el hype de 2017, que es lo que hablaremos, ya han pasado bastantes años, 7 años. Así que en este podcast vamos a hablar sobre el hype que tuvo blockchain, porque no sé si recordáis que antes todo era blockchain, todo el mundo hablaba de blockchain, en las noticias siempre habían proyectos con blockchain. En las conferencias de programación siempre se hablaba de blockchain. Todos los podcasts, los canales de YouTube, todo era blockchain y cripto. Y ahora, ¿qué queda de eso? Prácticamente nada. No digo que nada. Blockchain tiene su uso, ¿vale? Pero sí que es cierto que hubo un hype y que ahora se ha pinchado. Y vamos a hablar sobre esto. Y vamos a hablar con datos. No simplemente creo que hubo un hype porque yo lo recuerdo así, sino vamos a hablar con datos, con métricas de Google y métricas oficiales. Así que veremos 4 cosas. Primero veremos qué es blockchain. Haremos un pequeño repaso sobre esta tecnología para la gente que no sabe de lo que estoy hablando o que simplemente ya no se acuerda. Segundo, hablaremos sobre el hype del 2017 y por qué este año. Tercero, hablaremos las razones del pinchazo. Y cuarto, para que la gente no me diga, no, es que tú odias blockchain, no lo has entendido. Bueno, a ver, aquí son datos, no hay más. Datos de uso, datos de noticias, no hay más. Y el cuarto será casos de uso que sí que tiene blockchain. Es decir, no quiero que se piense que blockchain no sirve para nada o es una estafa. No, simplemente es que se usó mal o la gente no lo entendía quizá. Y el cuarto entonces sería casos de uso y conclusiones. Así que empecemos. Parte 1. ¿Qué es blockchain? Vale, blockchain, quedaros con la idea que solo es una base de datos. Ya está, como MySQL, MongoDB, Redis, Memcache, son bases de datos. Es decir, tú puedes añadir y leer información. Aquí me diréis, bueno Luis, entonces ¿dónde está la novedad? ¿Por qué se hizo tan famoso? Bueno, porque realmente tiene una peculiaridad muy importante. Vamos a hablar luego de si es público o privada, etc. Pero aquí quiero que os quedéis con que todas las bases de datos podéis hacer lo que se conoce como un CRUD, que es crear información, leer información, actualizar información o eliminar información. En blockchain no. En blockchain solo puedes crear información, es decir, añadir información y leer información. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces te quedas con que no puedes actualizar la información y la puedes eliminar. Pongamos un ejemplo. Imaginad que tenéis una base de datos de clientes y tenéis un cliente llamado Microsoft SA o Microsoft Iberia SA y tiene una dirección, por ejemplo, calle Pepita 23, Madrid. Vale, pues en una base de datos Mongo, MySQL o SQL, cualquier tipo, Postgres, podéis actualizar esa información. Si Microsoft se cambia de sede y se va a Barcelona o se cambia dentro de Madrid y se va a otra calle, podéis actualizar ese campo y ya está. Y no pasa nada. En blockchain no. Blockchain tiene un principio que solo puedes leer y añadir información. Además, una vez creas un registro, una fila, le llamaremos fila, como pensar en un Excel, una vez creas un registro, ese es inmutable, es decir, no se puede modificar. Tienes que crear otro registro y decir, oye, que mi cliente, el que tenía el ID 1, ahora el campo calle ya no es el que tenía, sino que es, por ejemplo, calle falsa 123 Madrid. ¿Vale? Entonces te sigue quedando el registro, porque solo puedes añadir información. Y no puedes eliminar tampoco, porque solo puedes leer y añadir. Además, para que no haya alteraciones, para que la gente mal pensada o para que al final puedas confiar en la base de datos, se ideó con una lógica muy interesante. Para que os hagáis una idea, la red blockchain más conocida, que es la de Bitcoin, tiene 7 columnas. En esta ocasión os voy a traer un tipo de blockchain que tiene 4 columnas, que es más fácil de explicar.
Pensar que solo va a tener 4 columnas. Esto es muy importante. No es que exista una columna que sea name, luego otra address, phone, etc. No. Una, por ejemplo, que le podríamos llamar ID. Luego otra que le podríamos llamar... Por cierto, una cosa. Si alguien quisiera crear una red blockchain que tuviera todas esas columnas que he dicho antes, sí que se podría hacer. Realmente blockchain no es un estándar. Ergo, se puede hacer como queráis. Así que sí que se podría hacer. Pero bueno, simplemente os digo cómo funcionan la mayoría de blockchains de una forma resumida. Tenemos un ID y luego tenemos un campo de data o text o lo que sea. Y ahí se suele poner lo que sería un JSON, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, ID, el del customer, ID 1. Name, Microsoft. Address, calle Pepita 123. ¿Vale? Aquí sería un JSON que estaría en el campo data, text o como queráis. Entonces, por ahora, de 4 columnas hemos visto dos, el ID y bueno, simplemente el data. Luego tendríamos, esto es muy interesante, un checksum. ¿Vale? Un checksum, simplemente cogeríamos los datos, atento a esto, de ID, data y en la cuarta columna sería un hash. Pues cogeríamos el hash de la fila anterior. ¿Vale? Entonces tendríamos ID, en la primera fila lógicamente no existiría hash anterior, así que no lo cogeríamos. Así que ahora mismo en la primera fila solo haríamos ID, data, de ahí sacaríamos el checksum y lo guardaríamos. El checksum simplemente desde, por ejemplo, si usábamos un SHA-1, da igual que tengamos 500.000 caracteres, siempre se quedan 40 caracteres, ¿vale? Es decir, un input siempre da el mismo output. Eso es un checksum. Y luego generamos en la cuarta columna un hash, la cuarta columna sería hash, que sería, en esta ocasión, para esta versión simplificada, aleatorio. Crear un hash aleatorio, ¿vale? Un hash aleatorio son como a lo mejor 10 caracteres o 40 caracteres, los que queráis, que se han generado de forma aleatoria y se guarda ahí. Resumen, tenemos un ID, un campo data, un checksum y un hash. ¿Vale? Repetimos, el ID ponemos el 1, el data ponemos el JSON que queremos, el checksum sería el checksum del ID y el texto en la primera fila y del hash, y a partir de la segunda fila del hash de la fila anterior. Y luego tenemos el hash. Esto tiene sentido porque cuando añadamos a partir de la segunda fila, imagínate que añadimos ahora otro cliente, por ejemplo, Google. Pues ID 2 y en el data le metemos name Google, SL o SA, por ejemplo, calle, yo qué sé, calle La Paquita, address, perdona, La Paquita 123 Madrid, por ejemplo, ¿vale? Y en el checksum, ¿vale? Ahora que sería la tercera columna, cogeríamos el ID, el data y el hash de la columna anterior, de la fila anterior, perdonad, ¿vale? Y de ahí haríamos un checksum y sacaríamos unos 40 caracteres, si usamos el SHA-1, por ejemplo, unos 40 caracteres que lo pondríamos ahí. Y luego generaríamos otro hash aleatorio. Por cierto, yo sé que aquí hay gente muy purista diciendo, no, esto hay unas formas más eficientes. Esto es un resumen para que todo el mundo pueda entenderlo, no nos volvamos locos. Esto es importante, porque aquí he dicho que cogemos el del hash anterior. ¿Por qué es esto? Porque si ahora alguien modifica la fila anterior, porque es una base de datos, al final tú lo puedes guardar incluso, la tecnología blockchain la puedes guardar incluso en un Mongo o en un SQL, que es algo curioso. O en un fichero como tú quieras. Pero tú puedes modificar, al final, por modificar puedes modificar. Pero ¿qué pasaría ahora si vamos a la fila anterior y modificamos Microsoft? ¿Vale? Ponemos Microsoft y cambiamos la dirección, por ejemplo, o en vez de imaginar que ponemos que tiene una cuenta, imaginar que es un banco y decimos que tiene una cuenta de 1 millón de euros y le decimos que ahora tiene 0 o tiene 10 millones de euros. ¿Qué es lo que pasaría? Que al modificarlo, el checksum que se habría generado sería diferente que el que está en la línea siguiente. Por lo tanto, ahí nos saltaría una alarma diciendo, oye, este checksum que tenemos en la segunda línea es diferente al checksum que tenemos, o sea, al resultado de hacer el checksum de las líneas anteriores. Entonces, por eso es muy interesante, es una base de datos muy interesante porque solo puedes añadir y leer información y no puedes ni eliminar ni modificar información. Y además, si modificas cualquier información, el checksum generado sería diferente, por lo que te saltarían las alarmas, ¿vale? Para modificarlo, un tipo de ataque sería modificar absolutamente toda la base de datos y generar todos los nuevos checksums de nuevo. Por eso hay más columnas en la red Bitcoin y se puede hacer de otras formas. Pero esto es un resumen. Vamos a resumir un poquito. Podemos leer, podemos escribir, pero no podemos eliminar ni podemos editar, ¿vale?
Antaño se decía que tenía que ser pública y que tiene que ser distribuida. Eso luego entraremos más a hablar sobre este tema, pero sí que me quiero quedar con un par de cosas. Pública es que la base de datos puede acceder todo Dios. No añadir información, pero sí que puede leer la información. ¿Vale? Que digamos es una base de datos pública, que cualquiera puede descargársela en el formato que nosotros definamos, pero que se la pueda descargar y, digamos, duplicar, ¿vale? En tiempo real, ir actualizando y tener una copia para ver que nadie modifica nada. Y luego distribuida. Distribuida es más complicado. O sea, pública simplemente es que es accesible, y distribuida es que, bueno, que una base de datos está en muchísimos servidores, y así cuando nosotros queremos hacer una operación o queremos validar algo, podemos decir, oye, lo damos por validada si 6 servidores tienen la misma información, ¿vale? O están de acuerdo 6 servidores. Pero esto es solo si le damos escritura, o sea, poderes de escritura. Aquí no tiene mucho sentido. Pero simplemente que sepáis que se puede categorizar como pública o privada, que no sea pública, es decir, simplemente para vosotros, o distribuida o descentralizada, o centralizada, ¿vale? Esas son las categorías que suele tener las redes blockchain. Vayamos al siguiente apartado. Parte 2. El hype de 2017. Perfecto. Ahora estamos ya en 2017. ¿Qué pasó en 2017? Vamos a dar datos objetivos. Google, si nos vamos a trends.google.com, es decir, datos de Google, o sea, trends.google.com, que ahí te dice las tendencias. Pones blockchain y en 2017 tuvo el pico máximo. Desde entonces ha disminuido un 70%, que es una animalada. Pero luego hablaremos sobre eso. Además, el precio del Bitcoin pasó de $900 a $20,000. O sea, multiplicó por más de 20 en un solo año. O sea, la gente estaba eufórica, no, lo siguiente. Es que hablamos de que se multiplicó por más de 20. Es brutal. Ahora se ha multiplicado por 3 y ya la gente se ha vuelto loca. Imaginaros entonces. Además, hicieron un montón de ICOs que movió miles y miles y miles de millones. Las ICOs, recordemos que son las ofertas iniciales de moneda, había un montón de criptos. Es que había muchísimas criptos que ahora la mayoría se han ido al garete. O sea, han desaparecido todas y se ha perdido muchísima gente ha perdido muchísimo dinero. Luego los medios. Ahora nadie habla de blockchain. Hablan de Bitcoin, pero no hablan de blockchain. Antes era blockchain, todo. O sea, los youtubers, los podcasts, los medios de comunicación, todo. La red blockchain. Ahora nadie en la televisión habla de blockchain. Además, las conferencias y eventos que había de blockchain era brutal. El dinero que se movía era escandaloso. Pero bueno, a ver, que si la tecnología lo valía, bien por ellos, pero para mí no lo valía. Vale, entonces, 2017, digamos, pico máximo en Google de búsquedas de blockchain. Eso ya dice mucho, porque normalmente cuando aparece una tecnología, si es consistente, cada vez hay más, y ahora cada vez hay menos búsquedas sobre blockchain. Precio se disparó por más de 20 del Bitcoin, que lo relacionaban mucho con el blockchain. ICOs, es decir, nuevas criptos, miles de millones de dólares y de euros que se pusieron, gran cobertura en los medios de comunicación y conferencias y eventos por todas partes todas las semanas. 3 anécdotas, que no me quiero alargar mucho en esta parte, pero sí que me gustaría hablar de 3 anécdotas. Lo primero, recuerdo que fue una conferencia que daba el Banc Sabadell de tecnología. Y recuerdo que una de las jefas del equipo técnico estuvo 3/4 partes de la conferencia hablando sobre el futuro de blockchain que tendría en el Banco Sabadell y cómo existiría un login único, que cualquier persona sin el móvil y sin nada se podría loguear en el blockchain, o sea, en el Banco Sabadell. Recuerdo que no fue capaz de... O sea, es como que tenía la idea muy clara del login único, pero no fue capaz de decir cómo hacerlo. Es decir, de decir de cómo se haría la parte de la seguridad, qué pasaría si te roban, no sabía esa parte, ¿no? Entonces, recuerdo que había mucho boom de que en todas las conferencias, si no hablabas de blockchain, si tus proyectos no incluías la palabra blockchain, estabas como fuera del mercado. Lógicamente, de este proyecto no quedó nada. Luego, todas las conferencias a las que fui por aquella época de inversión, me movía bastante, tenía una consultora y además tenía otra empresa, así que me movía bastante por temas de inversiones y más del 90%, eso es brutal, más del 90% de los proyectos tenían
blockchain. O sea, de los proyectos que pedían inversión o de startups iniciales. Tenían blockchain. Incluso portales, y eso es muy interesante porque en internet podéis ver un montón de conferencias que son públicas, portales tipo Idealista, que es de venta de casa, o sea, venta de que buscas una casa para comprar o para alquilar, pues un portal de viviendas basada en blockchain. Y dices, ¿qué sentido tiene esto? O sea, que no tiene sentido, el blockchain es carísimo. Pero es que si no, no estabas a la moda, parecía que no estabas a la moda. Lo bueno que hubo ahí es que los inversores les gusta el dinero, así que no son idiotas. O sea, una cosa es alguien como emprendedor que diga, esto es blockchain, es la leche, es el futuro. Y otra cosa es que el inversor diga, mira, yo no entiendo de esto y no le veo sentido, así que no voy a poner el dinero. Y esto es muy interesante. Por eso el 99% de esos proyectos han desaparecido. 99% es una animalada, ¿eh? Han desaparecido. Y luego también, otra anécdota que puedo contar es con muchos empresarios. De hecho, estoy recordando uno en concreto, súper inteligente, extremadamente inteligente. Tenía una empresa con casi más de 100 años de duración de la empresa, porque era familiar, era una empresa muy grande en Madrid. Y que recuerdo que una vez fuimos a comer y quería ver cómo implementar blockchain. Y yo digo, ¿pero para qué? Dice, no lo sé, es que todo el mundo habla de blockchain y quiero ver cómo implementarlo. Entonces yo creo que había una parte de lo que se conoce como FOMO, el Fear of Missing Out, miedo a quedarse fuera, que había en aquella época extremadamente grande. O sea, era una psicosis casi del blockchain. Parte 3. La razón del pinchazo. Perfecto. Ahora que ya estamos en la tercera fase, en la tercera parte, hablemos de las razones del pinchazo. Yo voy a dar mi opinión, aquí y con mi opinión y con datos. Pero bueno, aquí sí que me gustaría en los comentarios, si alguien tiene experiencia o vivió algo en aquella época y quiere comentarlo, también sería interesante. A ver, empecemos por Google. Es que esto no es discutible. El 70% ha disminuido un 70%. Y esto es muy importante, porque recordemos que un 50% es que ya lo busca la mitad, pero es que esto es un 70%. O sea, es que ha disminuido, ahora solo queda un 30% de lo que había antes. Es que es nada, o sea, se ha desinflado muchísimo. Ha llegado a los niveles que quizás debería de haber llegado antes. ¿Vale? Entonces, ya la gente busca menos sobre blockchain. No hay más. La gente busca menos. Además, se juntó había avaricia. Es que estamos hablando de miles de millones que conocías. Todo el mundo conocía gente que se había forrado gracias a la blockchain, que no sabía ni lo que era, y las criptos, que al final simplemente eran inversiones. Lo que pasó es que la mayoría de esta gente luego perdió el dinero. Pero había muchísimo y se hablaba muchísimo del fear of missing out, el miedo a quedarse fuera. La gente era muy avariciosa, tenía miedo a quedarse fuera, había mucho desconocimiento y eso hizo que se empujara la burbuja. Luego, en todos los podcasts de la época, se hablaba sobre blockchain, pero no tenía sentido. No había sentido matemático, ni financiero, ni legal. Y eso es muy importante. Es decir, aquí quiero llegar a una parte que poca gente hablaba. Decía, no, es que la vivienda será todo en blockchain. Y dice, voy a crear un panel, eso me dijeron varias personas, voy a crear como una blockchain para venta de viviendas, que puedas vender el 10% de tu vivienda sin pasar por Hacienda o pasando por Hacienda, pero sin ir al notario. Se quería encargar el notario. Y dices, bueno, vale, pero es que tú no has estudiado Derecho. O sea, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero luego te va a venir el IBI y vas a tener que pagar el IBI de la vivienda. Y lo va a pagar el que esté en el registro de la propiedad. No lo va a pagar el dueño de una cripto o una propiedad en una blockchain. No. En el registro de la propiedad dice, tú tienes el 100%, pues lo pagas, a pagar. Y esto es muy importante. La gente se olvidaba de que existe notarios, existe el registro de propiedad y existe Hacienda y existe el boletín oficial del Estado. Y quería como que saltarse y dice, no, porque la vivienda es de quien esté en la blockchain. No. Tú puedes decir eso, pero luego te viene Hacienda y te mete una hostia que te quita la vivienda o se la quita el propietario. Ahora imaginad que tenéis una vivienda y la queréis vender y alguien os dice, no, te la compro pero la metes en una red blockchain y ahí te la compramos entre todos. La respuesta es, lo que queráis, pero yo voy al notario y no quiero que el día siguiente esté en mi nombre. Yo quiero pagar mis impuestos y olvidarme. No, bueno, es que, claro, es que... No. Aquí había un problema muy grande de desconocimiento de la legalidad en España. Por lo menos en España, en Latinoamérica no lo sé, pero en España había un desconocimiento brutal en cuanto a derechos de autor, en cuanto a derechos de propiedad.
que hablaban que si los coches estuvieran en la blockchain, que no, que tienen que estar en nombre de alguien. Puedes crear una sociedad vehicular si quieres, pero tiene que estar a nombre de una sociedad o de una persona que sea el responsable de dicha sociedad. Que cuando vaya a cobrar el IBI se lo cobre una cuenta corriente o se haga una transferencia de una persona. Que cuando alguien haga la declaración de la renta aparezca que tiene el 100% o el 20% de esa vivienda, pero aparezca porque está en el registro de la propiedad, no porque aparece en un blockchain. Y esto era algo que parece que la gente que montaba proyectos y que iba a las rondas de financiación no entendía. Ahora, por ejemplo, este año 2024 ha salido una noticia que el principal principal empresa de blockchain de España, Exchange, mejor dicho, ha llegado a un acuerdo con el Banco de España para empezar a mover esto. Pero hablamos de 7 años después y empezar a moverlo y simplemente para ver cómo podría llegar a hacerse en un futuro. O sea, hablamos que hace 7 años la gente decía que ya se podía hacer y que lo iba a hacer cuando no había sustento legal. Y esto es muy importante. O sea, entonces, para mí eso sí que fue una de las razones que se desinfló. Porque la gente, los inversores, no iban a meter dinero en algo que no era legal. Y que mucha gente hablaba de estados paralelos. Y entonces dices, bueno, tú puedes tener un estado paralelo, pero luego te viene Hacienda, te embarga la vivienda y te quedas sin vivienda, ¿no? Entonces, muy en resumen, que me estoy alargando, ya parezco un abuelo hablando aquí. Había mucha avaricia, mucho fear of missing out y desconocimiento. Luego había mucha parte de emprendedores que desconocían totalmente toda la parte de la legalidad española, de cómo se tienen que hacer las cosas, de para qué sirve un notario y de para qué sirve el registro de la propiedad. Luego, además, ha disminuido un 70% todas las búsquedas relacionadas con blockchain. Y por último, es que blockchain es una tecnología extremadamente cara, ineficiente y lenta. Y esto es muy importante. Es, insisto, caro de mantener, es ineficiente y es lento. ¿Por qué? Porque recordemos que no puedes modificar cosas. Tienes que añadir un nuevo elemento diciendo que es una modificación y cogiendo el hash de todo lo anterior. Es ineficiente. La base de datos, al final, si una base de datos de a lo mejor 1 mega puede irse a los 200 megas. O depende, si te basas en modificaciones, te puedes ir de 1 mega, que sería en SQL, puedes pasar a 50 terabytes. Si solo es una base de datos que modificas cosas. No tiene sentido, realmente no tiene sentido. Hace falta mucho cómputo también. Es caro de mantener, es difícil de mantener. No tiene sentido para lo que se quería hacer. Entonces, volviendo al resumen, ¿qué considero que falló? Que solo es una base de datos, es una muy buena base de datos. Que creo que es una forma de pensar una nueva base de datos muy interesante y se puede utilizar para ciertas cosas que vamos a ver más adelante en este mismo podcast. No tenía sentido el público-privado, es decir, si era público todo el mundo veía los datos y si no era público, ¿cómo sabías que estaban usando blockchain y no estaban utilizando SQL? No tiene sentido. Lo de centralizada, descentralizada. Claro, si en un solo ordenador ya es caro, imagínate si tienen que haber 50 ordenadores que sea descentralizado y cada uno puede tener el suyo. ¿Qué sentido tiene que alguien quiera tener tu base de datos descentralizada? No tiene sentido. Así que es caro, es ineficiente y además no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, quitando a lo mejor blockchain, que tampoco tiene sentido. Bueno, tiene sentido porque te pueden dar recompensas, pero quitando eso, que entonces volvería a ser más caro, no tiene sentido para la mayoría, insisto, para la mayoría de proyectos que se hacían. No es que no tenga sentido para nada. Volvemos a lo de es ineficiente y por último, el desconocimiento de las leyes. Yo creo que estos son los 5 puntos que hicieron que se deshinchara el blockchain y que quedara en lo que es ahora. Es una buena base de datos para ciertas cosas y ya está. Pero que olvídate de hacerte rico haciendo un idealista con blockchain. Vamos al siguiente apartado. Parte 4. Casos de uso y conclusiones. Perfecto. Vamos a ver. Casos de uso. Bitcoin. Bitcoin es un dinero que ningún gobierno puede tocar. Es una base de datos descentralizada de tipo blockchain y no hay nadie que lo gestione. ¿Vale? Podemos hablar otro día de cómo funciona Bitcoin. Seguro que a lo mejor tengo un podcast hace años, pero es muy, muy interesante. Lo único que tienes que entender es que tu cuenta es pública y que todos los movimientos se pueden ver. Es decir, si alguien te ha pasado dinero y sabe cuál es tu cuenta, pueden ver cuándo, a qué hora te has tomado una pizza, en qué pizzería, si lo has pagado con bitcoins. ¿Vale? Además, es caro de
enviar y recibir dinero. Sí que es cierto que hay ciertas formas bueno, que se están trabajando como segundas capas para que esto en un futuro sea más barato, ¿vale? Pero bueno, Bitcoin es, digamos, un dinero fuera del gobierno que no se puede tocar. Está bien como inversión quizá, como inversión o como, bueno, como tranquilidad para mucha gente puede estar bien. O, por ejemplo, en países donde hay una inflación brutal como en Venezuela, pues puede tener su sentido. O en países como Rusia, donde digamos que la democracia brilla por su ausencia, puede tener su sentido tener un dinero en una cuenta que ningún gobierno te puede tocar. Ahí sí que le veo sentido. O incluso para votaciones no gubernamentales puede tener sentido. Votaciones, a lo mejor generas X hash que repartes entre la gente y la gente vota y puede ver cómo su voto realmente ha salido lo que... O sea, su hash ha generado el voto correspondiente y la gente puede comprobarlo. Pero no, hablo de cosas que no sean gubernamentales porque si no el voto dejaría de ser secreto. Y luego quizá hay una cosa que no sé hasta qué punto tiene sentido porque se puede hacer de otras formas, pero sí que Carrefour lo implementó, que es para cadena de suministro de comidas. Es decir, para poder traquear un alimento desde donde sale hasta donde llega. Vas añadiendo información sobre un alimento. No le veo sentido porque al final, no sé, es que no, me cuesta verle el sentido. O sea, puedo entenderlo, pero solo únicamente si Carrefour, digamos, que hace de empresa que gestiona la tecnología y quien añade la información son, por ejemplo, los proveedores. Ahí sí, porque así el proveedor no podría modificar la información. Pero si es Carrefour el propio que gestiona la tecnología y añade la información, me cuesta un poquito más de leer. Pero sí que es cierto que podría tener su sentido ahí, ¿no? El poder traquear fácilmente todo lo que ha pasado con un producto, desde que se ha cosechado, por ejemplo, hasta que ha llegado a la tienda. Y eso es algo que Carrefour, creo que es únicamente en Francia, lo está implementando y está probando a ver. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero realmente que os haya gustado. Y nada, ya sabéis, si queréis saber más sobre mí, si queréis escuchar más sobre tecnología, publico vídeos todas las semanas en mi canal de YouTube. Simplemente buscar Luis Peris y ahí apareceré. Y todas las semanas mando un único email en la newsletter que podéis encontrar en luisperis.com con todo el contenido que he lanzado, ya sea en artículos, en podcasts, en YouTube. Es una muy buena forma centralizada de que así recibís un día a la semana todo lo que he publicado la semana anterior. Por último, ya lo sabéis, si necesitáis cualquier cosa en cuanto a formación, en cuanto a programación, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, podéis contactar conmigo en luisperis.com. Así que sin más, me despido de todas y de todos vosotros y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta entonces.